Esto sigue igual, ¿ah? ¿Qué ha variado? O sea, se puede subcontratar hasta el 40% con autorización de la entidad, pero con la ley anterior no decía nada. ¿Qué pasa si la entidad no se pronunciaba después que yo lo pedía? Ahora dice, yo pido la autorización para subcontratar y la entidad no me responde en 5 días, yo debo considerar rechazada la solicitud. Ya es un silencio negativo. La solicitud, por lo tanto, de subcontratación. Del residente de obra, ¿qué ha variado? Era una palabrita nomás. La norma anterior decía 2 años de experiencia en especialidad, está igualito. Y aquí se cambió una palabrita, y miren, esa palabrita es la gran diferencia. La ley anterior decía que en función de la envergadura, complejidad de la obra, la entidad podía pedir más experiencia y calificaciones. Lo borraron calificaciones y cambió todo. Ya no está. Y como consecuencia, las bases estandarizadas ya lo prohíben. De una palabrita, con la ley anterior se permitía todo. Lo borraron esa y ahora ya no se permite nada. Tan tristes están alegres. Otro día me llamaba un funcionario de un municipio y me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo la hago? ¿Al sorteo? Pues le digo, todos al 90%. Ahora, del residente de obra, cuando la entidad convoca por paquete, dice que ella decidirá si cada obra del paquete necesita un residente o puede ser un residente para 2 obras. Y lo mismo con la supervisión. ¿Cuáles son las funciones del residente? ¿Qué funciones les han encargado cuando han sido residentes o qué funciones le encargan a su residente? Hay algunos que le encargan todas esas, ¿no? Pero realmente le corresponde. De gerencia. Hay contratistas, dice, ya el residente es el hombre orquesta, que haga todo. Los buenos empresarios, lo único que le encargan es las operativas. Parte técnica, poco de vigilancia al personal. En cambio de gerencia, nada. ¿Cuáles, por ejemplo, son las que más sufren los residentes cuando le encargan funciones administrativas y de gerencia? Lidiar con los malandros de construcción civil. Entérate con mi residente, el pobre residente no puede negociar nada, termina con la cabeza roto, escapándose. En cambio, los buenos contratistas nunca lo meten en esos líos a sus residentes, ¿no? Ellos mismos van y conversan y llegan a un acuerdo y después ya le dicen al residente quiénes y quiénes van a trabajar. Eso requiere cierta habilidad para negociar con esos malandros. Yo tengo un amigo que es dueño de una constructora, es experto en eso. Trabaja en Piura, trabaja en Trujillo, trabaja en Chiclayo, en Tumbes. Dice, yo estoy contento porque cada día me quedo más solo. Hay muchas empresas que ya no han podido soportar la presión, se han ido, entonces él tiene menos competencia. ¿Y cómo lo hace? Muy bien negocia. Primero, cuando lo empiezan a llamar, una vez hizo una obra a un museo, creo que en Tucumán, y dice, yo pensé que a Tucumán nadie me iba a seguir, porque está lejos, ¿no? Pasó 15 días, empezó las amenazas. Necesito un porcentaje y todo lo demás. Y entonces dicen, como práctica tiene, primero los ignora una semana. Y claro, el tono aumenta, ¿no?, de la amenaza. Y después ya él mismo lo llama, desde a dónde te encuentras. Pero en ese caso, dice que él en Trujillo, cuando hizo unas obras, se conoció con otros grupos bravos de ahí, así que lo llamó a uno de ellos que estaba preso. Le dijo, me están llamando este número, ¿y podrías conversar? Le daba el número y a la media hora dice, me llaman del mismo número. Me dice, tío, ya no pasa nada, ya me llamaron de la universidad y no pasa nada contigo. Pero igual deposita 500 soles que he gastado en tu seguimiento. ¿Y cómo negocia él? Mira, él va, primero
se sienta, les invita a un almuerzo y le dice, les explica, les hace casi una clase de finanzas. Le dice, mira, tú tienes una casa, sí. ¿Puedes gastar más de lo que tienes? No se puede. Esta obra tiene un presupuesto. Si yo te doy lo que quieres, esa obra no se va a hacer, además es de tu barrio. Entonces nadie se beneficia. ¿Quieres trabajo? Sí. Te doy todos los peones le da. Con una condición, ¿cuál es? Deben rendir igual que cualquier trabajador, porque yo pago la tabla, o sea, yo no pago menos. Por lo tanto, exijo el mismo rendimiento. Si llega borracho, drogado, faltoso, lo despido en el acto y tú me reemplazas por otro. Después, tú debes darme la lista de todos ellos y tú eres responsable de que no tengan antecedentes, y si tienen, tú me das otro nombre para poder pagarle. Yo no pago a nadie en efectivo, a nadie. Todo es vía banco, porque yo no me voy a exponer a que me asalten. Y entonces una vez me invitó a Talara, me dice, mira, para que veas cómo trabajo en mi obra. Llegamos a las 7 de la mañana y a las 7:30 aparece un 4x4 del año. ¿De quién cree que es ese carro? ¿Será del supervisor? Le digo. No, me dice del malandro. Hace un carrazo. ¿Y qué hace a esta hora? Le digo, está viniendo a cumplir con el trato. ¿Y cuál es el trato? Él llama lista a toda su gente, firman y me va a entregar. Vas a ver, me dice, en media hora va a venir y le va a entregar al residente la lista de todo lo que han venido. Mi residente no va a lidiar con ellos porque a veces son faltosos. El residente luego va y verifica que efectivamente no estén borrachos, que estén todos ahí, que estén trabajando, pero el trato lo hace con ellos directamente. Y les va muy bien, ¿no? Entonces, no le vayan a encargar pues a su residente, salvo que tenga esas cualidades, porque él es de mi tamaño, ¿no? Entonces, cuando hice una obra en Trujillo, contraté a un residente que me dio 1,85 m, pues para que los intimide. Al día siguiente me llamó, no puedo, venga usted. ¿Y por qué él maneja tan bien ese estrés? Porque él ha sido pues combatiente del Cenepa, ¿no? De la época de Sendero. Él ha sido militar. Entonces me dice, esta cuestión es Tancay de 20. En esa época con Sendero, eso sí era tensión. Mira, mi patrulla éramos 12, de esos solo hemos vivido 6. Y de los 6, solo 3 estamos completos. Entonces, eso sí es estrés. En cambio acá es puro negocio, ¿no? Así que no hay mucho temor. Hacemos un intermedio de unos 10 minutos y vamos a ver luego ampliaciones de plazo, adicionales, recepción y liquidación. No se demora mucho, 10 minutos máximo, ¿eh? Entonces es obligatorio la supervisión cuando el costo de la obra sea más de 4.300.000. ¿Y dónde dice ese dato? ¿Dónde está ese dato de 4 millones? No está en la ley de contrataciones, está en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto que sale todos los años, ahí sale el monto a partir del cual es obligatoria la supervisión. Este año 4.300.000, a veces lo cambian. Otra regla dice que el supervisor o inspector debe tener las mismas o superiores condiciones que el residente. Por esa razón, a un funcionario de una municipalidad, Contraloría lo ha enjuiciado. Porque para el residente, con la ley anterior, pidió como con 4 años de experiencia, 2 maestrías, 5 diplomados. Y en cambio, el supervisor le pidió con 1 año de experiencia. Entonces, de hecho, no ha cumplido con esa parte de la ley que dice que el supervisor debe tener condiciones iguales o superiores al residente, ¿no? Es importante que la entidad contrate de manera paralela a la supervisión, porque a veces, una vez a una municipalidad había hecho una licitación para una obra de 25 millones y el día de la entrega del terreno estaba la alcaldesa, los regidores, los funcionarios, el contratista, estaban celebrando ahí, habían colgado su botella de champán, rompieron la primera piedra, sacaron el cuaderno de obra y dijeron ya que de una vez se abre el cuaderno de obra en este momento y dicen que venga el supervisor. Hoy el supervisor se habían olvidado de hacer la licitación para el concurso público para el supervisor. Era una obra de 25 millones. Entonces, ¿qué hizo esa municipalidad? Creó una figura que no existe y otras le han seguido. Creó la figura del inspector temporal. ¿Existe esa figura? No, es ilegal. Ha generado muchos problemas porque después la entidad continuó con este inspector temporal cuando ya contrataron al supervisor y después no le querían pagar todo porque la obra ya estaba al 60% y el supervisor quería cobrar todo. Y después, cuando ya se terminó la obra, la EPSEL, que sería acá, no quiso recibir la obra porque decía no hay garantía de que esté bien terminada.
O sea, la ley dice entonces, cuando el costo de la obra es más de 4.300.000, obligatoria la supervisión, de modo tal que es necesario contratarlo de manera paralela. ¿Son vinculantes para la entidad las opiniones del supervisor o inspector? O sea, ¿son obligatorias? ¿La entidad debe tomarlo al pie de la letra o no? Es obligatorio que el supervisor o el inspector emita opiniones, pero la entidad está en la obligación de verificar que tenga razón, pues, ¿no? Porque a veces se ha peleado con el contratista o con el residente, pide ampliación de plazo y dice improcedente, y ni lo ha leído y ya lo declaró improcedente. Y por supuesto, si la entidad eso lo pasa a su resolución, después que va a causar un arbitraje y va a perder la entidad por las puras, ¿no? Entonces es importante que la entidad verifique que tenga razón o no. ¿Puede contratarse un inspector por locación de servicios? Ya dijimos en la mañana que no. El residente y supervisor pueden acordar modificaciones al contrato. Yo he visto casos en los que el residente y el supervisor firmaron un acta para paralizar la obra. ¿Se puede hacer eso? No tienen ninguna autoridad para modificar el contrato, y la paralización de un contrato es una modificación, porque eso va a conllevar a modificar el plazo de ejecución de la obra. ¿Qué debe hacer ahí el residente? Anotar en el cuaderno de obra, el supervisor también, y ambos formalizar el pedido a la entidad para que ya se pueda paralizar la obra. A veces se paraliza sin que la entidad me autorice. O sea, ¿es necesario que la entidad me autorice para paralizar? No, pues hay causas que igual, o sea, hay una huelga que la entidad me tiene que autorizar. No, simplemente informamos de los hechos que han sucedido y que no se puede continuar con la ejecución. Antes que se me pase, con la ley actual se ha establecido la posibilidad de suspender el plazo de inicio de ejecución de la obra. ¿En qué casos? Por cuestiones climáticas, que ya sabe la ley anterior. Pero la ley anterior decía, para suspender el plazo de ejecución, o sea, para suspender el inicio del plazo de ejecución, tú debías, le decía a la entidad, darle el adelanto directo. La ley actual dice, si acuerdan el inicio del plazo de ejecución, no le des el adelanto. Con la ley anterior estaban contentos los contratistas, reciben el adelanto. En diciembre, después decían, lo reanudamos en mayo, y yo tengo 4 meses de 2 millones para trabajar en otro negocio. Ahora entonces la ley dice, no le des el adelanto, no, que se suspende nada más el inicio hasta que se reinicie. También dice que si la entidad no tiene el terreno, también se puede suspender por esa razón. Y también se puede suspender si es que la entidad dice en ese momento que no tiene el adelanto. Hay 3 razones entonces: por cuestiones climáticas, por el adelanto mismo y por el terreno. Y no da lugar eso a pago de mayores gastos generados. El gasto que Sonrisa declaró esa factura, ¿Perdón? los gastos que Sonrisa incurrió en declarar la factura que había emitido. No, pues la factura lo declara si te han entregado el adelanto, ¿no? Si no, no tendría. Pero sí el contratista podría haber ya incurrido en gastos, ¿no? Porque yo ya contraté a mi personal, de repente he hecho alguna promesa de alquileres y por eso ya he pagado algo, y de pronto ahora la entidad me dice, ¿sabe qué? Espera 3 meses más. O sea, ahora esta ley en gran parte se darán cuenta que es pro Estado. Entonces le están dando más prerrogativas, más beneficios al Estado, y en cambio el contratista se queda un poco ahí, por lo menos en esta parte, no tiene derecho a una indemnización o a un pago adicional. Su trabajo, conjuntamente con el residente, van a iniciar el cuaderno de obra, ¿no? Eso también, miren, verifica que la solicitud del adelanto por materiales haya sido planteado en concordancia con el calendario de adquisición. Eso no estaba en la ley anterior. Y ahora es obligación del supervisor verificar que el pedido, la solicitud de adelanto por materiales, esté en concordancia con el calendario para ese propósito. Bueno, de la valorización, pero elabora conjuntamente, ya sigue igual, emite opiniones para ampliación de plazo y anota en el cuaderno de obra la necesidad de prestaciones adicionales e informa a la entidad para ver si se formaliza o no. Sí, bien. Eso de que dice verifique el adelanto con materiales, eso es de cuestión técnica, pero supongamos que el contratista solicita el adelanto de materiales a la entidad que lo pasa con un cargo de un oficio, te lo deriva al inspector supervisor. ¿Qué pasaría si se entiende que hay una fianza falsa y dices diste el informe de aprobación del adelanto de materiales? Bueno, la veracidad de la carta de fianza es una responsabilidad del supervisor verificarla, ¿no? Entonces,
supone que la entidad me dice ya, mira, ya está solicitado, ya he verificado el requisito, miren, ¿a qué se limita la obligación del supervisor? A que la solicitud de adelanto esté en concordancia con el calendario de adquisición. ¿Y eso por qué? Porque seguramente ha habido solicitud de adelanto cuando la obra estaba a 30% y en esa solicitud se incluía materiales que ya fueron usados. Entonces, ¿quién era responsable de eso? Como con la ley anterior no había nadie, entonces ahora le están dando esa responsabilidad al supervisor, pero solo de eso, o sea, de verificar que la solicitud esté en concordancia con el calendario. Después de los demás documentos, esa es responsabilidad de la entidad, ¿no? Después revisa el calendario actualizado cuando se haya retrasado el contratista, informa por escrito a la entidad de que hubiera incumplimiento de obligaciones, se esté retrasando, comunica a la entidad la culminación de la obra y eso de acá bórrelo. Ya no integra la comisión de recepción. Entonces esta partecita bórrelo, por favor. Con la ley anterior, el supervisor o el inspector era miembro de la comisión de recepción. Con la ley actual es un asesor técnico, ¿no? Ya no es miembro. La entidad le pone la resolución de nuevo al supervisor. No tiene valor, ¿no? No tiene valor porque hay una máxima en derecho que dice todo acuerdo en contra de la ley es nulo, es ineficaz. En esa paga, no, sí, porque en la medida que los demás miembros de la comisión firmen, sería válido, ¿no? O sea, pero digamos, si el supervisor es el que hace las observaciones en calidad de miembro, entonces si tus observaciones no tienen valor porque tú no eres miembro de la comisión, no, pero ¿qué resolución me han nombrado? Sí, pues, pero el reglamento dice que tú eres asesor técnico y ya no eres miembro de la comisión. En lo que corresponde al control de calidad, bueno, ahí observe la consulta del residente que no requieran opinión del proyectista, que es igualito que la norma anterior. Puede exigir el retiro de cualquier trabajador o subcontratista. Esta función ya no lo ejerce desde ICA hasta Tumbes, porque el contratista le dice, mira, ahí está todos los malandros, a ver, no quieren trabajar, los he contratado, bótalos. ¿Qué hace el supervisor? Mira a otro lado más, ¿no? ¿Qué va? Supervisa la calidad de los materiales y la maquinaria. En caso de emergencias puede ordenar la realización. Verán que acá no ha habido modificaciones, ¿no? Se mantiene igual. Ahora, si le amplían el plazo al contratista, ¿el supervisor debe pedir su ampliación correspondiente o no? No. O sea, la ley dice, si le amplían el plazo de ejecución al contratista, artículo 1 debe decir amplíe 60 días el plazo de ejecución, artículo 2 amplíe 60 días al plazo de supervisión. Él no tiene que pedir nada. ¿En qué casos podría pedir? ¿O nunca? ¿Qué pasa si el contratista es el que se está retrasando? O sea, digamos, el lunes es el último día para acabar la obra, pero la obra todavía falta, al 20%. Por lo tanto, propiamente el lunes a mí se acabaría mi plazo de mí. Entonces yo ahí sí tendría que preguntarle a la entidad, ¿me vas a firmar una adenda? Porque ya el plazo está terminando. Además, ¿quién va a pagar? Es como lo vamos a ver un ratito. Si la entidad me dice, quédate hasta que se acabe la obra, ¿quién me va a pagar? Bueno, la ley dice que me paga la entidad y ya la entidad le cobra al contratista. En ese caso, si yo tendría que decirle a la entidad, ¿me quedo o ya me voy? ¿No es cierto? Porque a mí me has contratado por 180 días, 180 se cumple el lunes, la obra no se acaba por culpa del contratista, así que tú dirás, ¿me quedo o me voy? Ahora, si la entidad dice, te quedas y yo quiero irme, el lunes yo ya no quiero venir y me llega mi notificación, por si acaso te estoy ampliando tu plazo por 2 meses más hasta que se acabe la obra. ¿Podría yo negarme como supervisor? Yo ya no quiero, pues yo quería 6 meses, no, ya me voy. Ha sacado el OCE una opinión, dice que no puede negar. Si la entidad dispone que él siga supervisando, entonces tiene que quedarse hasta que la obra se acabe. ¿Por qué dice el OCE? Porque el contrato de supervisión no es un contrato autónomo, es un contrato accesorio, se llama, o dependiente del de obra.
Aquí también ha habido cambios. Con la norma anterior, ¿cuánto era el costo máximo de la supervisión? 10% del costo de obra. Ahora ya no hay límite. Claro, por ahí dice no hay límite, pero igual la entidad no paga. Paga 5, 6, ¿no? Pero mire, ya no hay límite, ¿eh? La anterior decía 10%, ahora dice que paguen lo que cuesta. Prestaciones adicionales. Las prestaciones adicionales de supervisión pueden darse por dos razones: por ampliaciones de plazo o por mayor supervisión de obra. Si es por ampliación de plazo, el tope es 15% por la propia entidad y más de eso con aprobación de Contraloría. Pero si es por si es por mayor supervisión de obra, es decir, al contratista le hemos aprobado un adicional del 20%, vamos a poner, con aprobación de Contraloría. ¿Cuánto debemos aprobar el supervisor? Verán que la norma ahora usa este término: proporcional. Entonces, si el adicional de obra es 20, la supervisión igual. Si la adicional de obra es 30, la supervisión igual. Si es 10, 10. No, por eso hay dos tipos de adicionales de supervisión. Uno es por ampliaciones de plazo. Por ejemplo, la obra se paralizó por lluvias, por huelga, etc. Se paró un mes. Entonces, ahí va a haber mayor pago de supervisión. Ese límite, ahí sí es 15%. Hasta el 15%, porque si es mayor, ya será con aprobación de Contraloría. Pero si lo que ha ocurrido es que la supervisión mayores va a ser porque hemos aprobado mayor ejecución de obra, entonces ahí ya no hay un límite, sino dice que sea proporcional. ¿No? Ya no requiere, mira, aprobación de Contraloría ahí, ¿eh? La obra sí, es decir, la obra, como vas a ver luego, hasta el 15% por sí mismo. Luego más de 15% es con Contraloría. Pero si Contraloría ya me aprobó un adicional de 40%, por ejemplo, entonces al supervisor también le apruebo 40% y no requiere opinión de Contraloría, porque se supone que Contraloría ya aprobó la obra. Y como la supervisión es automática, entonces la ley me está diciendo de manera proporcional. ¿Quién paga la mayor supervisión por retraso injustificado? Si la obra debe acabarse el lunes, pero el contratista se ha demorado por su cuenta, entonces quien va a pagar la mayor supervisión es la entidad, pero la entidad le cobra al contratista de las valorizaciones o en la liquidación. ¿Y cuánto se le paga al supervisor cuando hay ampliaciones de plazo? O sea, el tope es hasta el 15%, pero ¿cuánto? Entonces, ahí hay un artículo que dice que se le paga el costo directo y el gasto general que pueda acreditar. Ambos debe acreditar, el gasto general y el costo directo, que además sea parte de su propuesta económica. Por eso en la mañana yo insistí que cuando hagan oferta en supervisión debe estar el desagregado de los costos directos y los gastos generales, para cuando se presente esta situación ya no estemos discutiendo cuánto me debes pagar. Simplemente yo acredito y me debes pagar. Dígame. ¿Perdón? Lo vamos a ver todavía. ¿Cuándo termina o cómo termina un contrato de consultoría? Con su liquidación. Los plazos o el procedimiento, ahí lo están viendo. El consultor recibe la conformidad y una vez que recibe la conformidad presenta su liquidación. La entidad tiene 15 días para revisarlo y lo puede aprobar o lo puede reformular. Luego el contratista, el consultor, tiene 5 días para subsanar o ratificarse, ¿no? Si subsana, entonces ya podría darse por aprobado. Si se ratifica, hay controversia. Y si hay controversia, ya cualquiera de las partes podrá ir a conciliación o a arbitraje. Entonces ahí termina el contrato de consultoría. ¿Qué sucede si no presenta el consultor su liquidación? Lo hace la entidad.
le da también 5 días, miren, ahí no le da 15, le da 5 nomás al consultor para que se pronuncie, y si él hace observaciones de entidad, puede ratificarse o puede aceptarlas. Si se ratifica, también hay controversia. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de obligaciones de un contrato de consultoría? Es la misma de una obra, que lo vamos a ver en un ratito. Si se termina el vínculo contractual con el supervisor y la obra aún no ha concluido, ¿se puede reemplazarlo mediante exoneración por la causal del desabastecimiento? Bueno, ya les dije delante que el OCE ha observado todo tipo de exoneraciones por esa causal. Del cuaderno de obra, ¿qué se ha modificado? Tío? Puede la entidad no contratar a los supervisores que no tiene para pagar la supervisión y por lo tanto va a destinar el dinero. ¿Aún así la obra sea de 18 millones? El OCE le emitió una opinión en ese sentido, pero era con la ley anterior cuando ya se había sobrepasado el 10%. Como la ley anterior me daba el tope del 10%, entonces una obra que era de 15 o 20 millones, dice, mira, ya con los adicionales que le he pagado al supervisor, yo ya alcancé el tope del 10%. Y por lo tanto, ahora voy a contratar inspector, a pesar, miren que esa obra era grande, pero ya faltaba poco, y el OCE le dijo, bueno, como la ley dice que solamente puedes contratar hasta por el 10%, la autorizó. Ahora, con la ley actual, como ya no se ha establecido tope, ¿cómo podría resolverse ese asunto? O sea, dice, bueno, yo le he contratado por 200.000 soles. La obra todavía no se acaba, ya no tengo más plata. En principio no hay excepciones con la ley actual, porque ya no hay tope. Y seguramente si se hace una consulta al OCE no podría resolver de otra manera, o sea, igual tendría que seguir contando con un supervisor, ¿no? Hay excepciones con la norma actual. La anterior se utilizaba el tope, dice, bueno, una vez alcanzado el tope, ya bueno, la entidad decidía, pero ahora ya no hay. De modo tal que con la nueva ley no debería ya haber ninguna excepción para seguir contratando un supervisor hasta que se acabe la obra. Ahora, claro, pero la realidad, me dice, si no tengo plata, ¿qué harían? O sea, si tú le consultas eso a un abogado, el abogado te va a repetir la ley. Ahora, lo que va a decir la entidad es, no tengo plata y por eso lo he contratado. Y eso era un asunto netamente de control, ¿no? De Contraloría. Ya es bajo responsabilidad de ellos como funcionarios, ¿no? Eso ya ellos se atendrán pues a las consecuencias cuando les hagan una acción de control. Del cuaderno de obra, ¿qué ha cambiado? La norma anterior decía que firme el residente y el supervisor en todas sus hojas, y eso era todo. Ahora tiene que estar legalizado. Ahora los cuadernos de obras tienen que estar legalizados por un notario. Todas las hojas. Notario no. Así, solo notario. No, lo tendrá que traer a Chiclayo. Como el cuaderno es portátil, no creo que haya problema, ¿no? A diferencia de que sí, por ejemplo, había pues situaciones de notificación, en algunos casos en la que estamos en un municipio que no hay juez de paz y los notarios tienen jurisdicción, pues ahí sí había inconvenientes, ¿no? Ahora, el cuaderno de obra es un diario. A nosotros han dicho, no, el residente no es, o el supervisor está demostrado que no ha venido porque no escribió 3 días. ¿No? Pues si no había nada que escribir importante, pues no había por qué, ¿no? O sea, el residente, el cuaderno de obra no es un diario. Se dice, es para anotar los aspectos importantes de la obra, los resaltantes, ¿no? Decía un ingeniero que en el cuaderno de obra se insultaban el supervisor con el presidente, como ya no se hablaba. ¿Qué pasa si un regidor viene de un municipio y dice, yo quiero anotar en el cuaderno de obra? Pues van en campaña, hacen eso, ¿no? Van a la obra y esta obra no sirve, dame el cuaderno de obra para apuntar ahí. No puedes negarte legítimamente el contratista y no darle, ¿no? Y si por ahí él le entra la mala y agarra, bueno, lo que anote no tiene valor tampoco. Cuando se inicia el cuaderno de obra, cuando se entrega el terreno, y cuando termina, cuando ya la obra ha quedado recibida a conformidad. ¿Qué pasa si el supervisor quiere anotar y el presidente no le permite?
Bueno, estas características que dice que solamente anotan ellos, no reemplaza las solicitudes, que debe hacerse de ampliaciones de plazo sobre todo, y concluye cuando fue recibido de manera definitiva, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa si se niega el presidente a permitirle anotar al supervisor? Hay una multa por cada día que dure la demora, de 5 por 1000 de la valorización por cada día de atraso. Yo voy a contar que el cuaderno vio en el momento que llegaron al terreno, pero aún no inicia el plazo contractual. ¿Ustedes llegan a sus anotaciones al plazo contractual? No deberían, ¿no? Porque dice que es de la ejecución de la obra, pero si todavía no se ha iniciado. No, dice que la primera que entrega el terreno yo en el cuaderno. Claro, pero dice que luego ya las anotaciones posteriores es respecto de la ejecución de la obra. Y si todavía no se ha iniciado, además, ¿qué anotaría? No, pues es un documento aparte que debería estar en los archivos de la municipalidad, ¿no? Bueno, ya es, como digo, eso, aquello que se escriba fuera de lo que corresponde, es decir, fuera de la ejecución y de documentos que no correspondan al residente y al inspector o al supervisor, ahí puede estar escrito, pero no genera ningún vínculo legal, no genera ninguna consecuencia legal. Las consultas que puede absolver, la que no requiera opinión del proyectista, 5 días. Si no hay respuesta en 2 días, el contratista debe pedirlo a la entidad, miren, ¿no? A veces eso no hace el contratista, ¿no? No le responde el supervisor y él sigue esperando. Entonces la ley ha establecido plazo. Dice que si en 2 días no me responde, no requiere opinión del proyectista, entonces yo le tengo que avisar a la entidad. Yo he hecho una consulta y no me ha respondido, ¿qué hago? ¿No? Alguien ha dicho, mira, yo como he hecho la consulta y no me responde, ya se da por aprobado. Silencio administrativo positivo. No hay silencio administrativo aquí, ¿eh? No existe. O sea, si no me responden, yo no debo hacer. No debo asumir que ya lo aprobaron. Si yo lo hago, entonces es bajo mi responsabilidad. Dígame. Hace rato la penalidad es un compromiso negativo del plazo de obra. ¿Aplica la penalidad de frente o...? No, en realidad el supervisor no aplica la penalidad. El supervisor le avisa a la entidad y la entidad le aplica la penalidad del contratista. Tiene que avisar a la persona. Claro, tiene que hacer su informe, ¿no? Y tiene que demostrar cómo así, o sea, no solamente va a decir, pues, no me permitió escribir, porque puede estar mintiendo también, ¿no? Él tendría que tener alguna prueba, de repente un juez de paz, por ejemplo, yo me he ido y no está cerrado, no atiende, no me permite escribir. Entonces, con esa prueba ya tú múltalo, ¿no? Penaliza. ¿La entidad puede ir, no cerrar el cuadro de obra y puede aplicar la penalidad o no? Solo el supervisor. No, eso es el supervisor, o sea, el supervisor tiene que decir que a él no le han dejado firmar, ¿no? A ver, consultas de opinión del proyectista, igual, vía cuaderno de obra, se presenta al supervisor y esto lo traslada al proyectista. ¿Qué pasa si el proyectista ya se murió? Viajó, no está. Entonces la entidad tendrá que contratar, pues, si tiene con su propio personal, si no contratar un experto especialista para que responda a la opinión, porque no vaya a pasar como les conté el caso de la mañana del Ministerio Público, que el proyectista se ratificó y sin embargo la entidad contrató externos y concluyó en una demanda al contratista, ¿no? Ahora, ha habido situaciones, ¿qué harían ustedes como contratistas? Miren, he estado ejecutando una obra en el norte que es una vía, y el contratista hace una consulta y le dice, mira, hasta que empezaba a construir, yo estaba de acuerdo de algún modo con el expediente, de acuerdo del grosor del espesor del pavimento y del tamaño de los paños. Pero resulta, dice, que apenas estoy construyendo veo que por acá pasan trailers. Por lo tanto, ni el grosor ni el tamaño de los paños es adecuado, se van a romper, se van a fisurar. Entonces, ¿tú qué dices, supervisor? Si yo consulto si sigo trabajando así. ¿Y el supervisor, ustedes qué creen? ¿Ahí necesitaban opinión del proyectista o no? Pero el supervisor le dijo, sigue haciendo conforme el expediente. Pero ahí también el contratista
debió, yo desde mi punto de vista, comunicarle a la entidad ya. Es decir, ¿sabe qué entidad? Yo he hecho una consulta al supervisor y él por sí mismo ha contestado, donde me dice que no es necesario ninguna modificación y que yo siga construyendo. Bueno, han seguido construyendo, pero el contratista ya más o menos veía que eso se va a terminar mal, entonces pidió una pericia. Vinieron otros ingenieros, analizaron y dijeron, no, esa estructura no vale. Los paños tienen que ser más chicos, tiene que aumentarse el grosor y tiene que poner, decía, unos fierros ahí para que soporte. Igual le presentó, cuando le presenta ya toda esa pericia bien sustentada, el supervisor traslada la información al proyectista. Pero para entonces ya habían avanzado como el 70% de la obra. Y efectivamente se empezó a fisurar. Y la entidad al ver eso ya no le ha querido pagar. Están en arbitraje ahorita. ¿Es necesario que el contratista le advierta de esos errores o el contratista puede lavarse las manos y decir yo he construido conforme al expediente y eso es tu problema? En el ejército ha hecho un cuartel y de acuerdo al expediente los torreones donde debe estar el soldado, es en la costa, debía estar sustentado en una columna recta. La ha entregado el ejército y bueno, varios de los torreones se han inclinado. Entonces el ejército le dice al contratista, arréglalo, es un vicio oculto. Y el contratista dice, yo he cumplido exactamente lo que dice el expediente, así que yo no tengo responsabilidad. Y el ejército dice, sí tiene responsabilidad, porque dentro de los gastos generales yo te he pagado por un estructuralista. Y él debió darse cuenta que un arenal, una sola columna no iba a resistir, debiste hacer un triángulo ahí. ¿Dónde está la anotación, la observación, la consulta? No has hecho nada. Por lo tanto, sí eres responsable. Se han ido a arbitraje y le ha ganado el ejército al contratista. Entonces, en la medida que yo me hayan pagado un especialista, entonces sí, el contratista tendría la obligación de hacer la consulta correspondiente. Porque había otro contratista que ganó una obra para hacer un policlínico y le mostró a la entidad que el diseño no valía por esta razón. Le mandó una carta, la entidad le dijo, atente al expediente. Le volvió a reiterar, atente al expediente. Listo, muy bien, lo ha terminado. A los 2 años es una obra ya inhabitable. La Defensa Civil ya lo declaró inhabitable. Entonces la Fiscalía, la Contraloría lo ha llamado contratista y el contratista tiene todos sus cargos. Yo le avisé carta 1, carta 2. Es más, con mi plata yo ofrecí hacerle una pericia con un laboratorio, ya que no me creía, igual no me ha hecho caso. Entonces ya en las investigaciones el contratista ya fue sacado del proceso por completo y ha quedado en manos solo de los funcionarios. Entonces, como regla, es mejor que el contratista haga las consultas cuando va a haber riesgos o cuando se necesitan modificaciones, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos conversado. De las valorizaciones, esto sigue igual. ¿Por acá pagan valorizaciones proyectadas o no? Ese es nuevo, ¿no? Ese no está en la ley, por acá. Esa es la ley de la realidad. La obra está al 5% de ejecución de obra y la proyección proyectada, la valorización proyectada está al 30%. Yo conocí a un contratista y decía, yo solo hago obras en municipios distritales rurales, sin adelanto. ¿Por qué? Digo, porque me pagan valorizaciones proyectadas y con eso ya tengo liquidez. ¿Y por qué esos municipios hacen eso? Porque no hay control, pues, ¿no? La Contraloría no llega a veces por ahí. Eso tampoco no ha cambiado de la obra principal, de intereses, de mayores gastos generales, de prestaciones adicionales, si es que hubieran. Su formulita, su alzada y el factor de relación, nada más, por si acaso haya sido la oferta mayor o menor del valor referencial. Este contenido no se la lea. ¿Esto por qué lo he puesto ahí? Porque ha habido una entidad que no ha querido pagar una valorización porque le ha exigido al contratista que presente, no sé, pues 20 documentos. Pero cuando revisas las bases y revisas el contrato, no hay ninguno de esos. Entonces, si una entidad quiere exigir toda esta lista de documentos,
tendría que haberlo incluido en las bases, es decir, en las bases para pagarte la valorización deberás presentar todo ese documento. De lo contrario, yo solo estoy obligado a presentar ¿qué cosa? Los cálculos nomás, pues, ¿no? Metrado por su precio, porque eso es lo único que establece el reglamento. Entonces, si queremos más información, todo esto que está aquí, tendría que incluirlo en mis bases. ¿La valorización quién la realiza? ¿Supervisor, presidente? En conjunto, pues, ¿no? En conjunto. Y si no está, dice el supervisor, lo hace el contratista y lo presenta para que el supervisor en 5 días emita su pronunciamiento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando el supervisor no está de acuerdo en la cantidad de mercado que ¿Qué pasa cuando hay discrepancias? Dice, si el monto de la discrepancia es mayor al 5%, el contratista ya puede iniciar un reclamo de solución de controversia, conciliación, arbitraje. Pero si es menor al 5% del monto del contrato, entonces dice, lo dejamos para la liquidación. Ahora, lo que sí ha habido, a ver, lo que sí es en suma alzada. Digamos que la partida X costaba 100.000. Yo he presentado mi valorización, digamos esa partida de 2 valorizaciones. En la primera me han pagado 40.000, porque me han multiplicado el metrado por su precio. Y en la segunda, otra vez, me han pagado 40.000, pero en la segunda valorización yo ya presento por el 60.000 restante. Y el supervisor me observa y dice, no, solamente va a pagar 40.000 porque es lo único metrado que has construido. La partida ya se acabó. ¿Quién tiene razón? Que la partida cuesta 100.000, es suma alzada. Yo he presentado mi primera valorización 40.000, el metrado por su valor, por desagregado que habíamos presentado. En la segunda, yo ya presento por 60.000, sin embargo de metrado ha habido solo para 40.000. El supervisor dice, no, solo te pago 40.000 porque es lo único que has ejecutado. Pero la partida ya está acabada. Me tiene que pagar todo ya, ¿no es cierto? Me tiene que pagar todo porque en suma alzada se paga por el monto del expediente contratado. Sino que el hecho de que la primera valorización me haya pagado de acuerdo a la fórmula, sin embargo el supervisor ahí no ha leído el segundo párrafo de la ley. O sea, por un lado dice, págale el metrado por el precio, pero al final dice, al final debes pagarle el monto total de la partida o del expediente una vez terminado, ¿no? Doctor, la componente como sea menor al 5%, se ve la liquidación. Se ve en la liquidación. ¿Pero se paga la devolución? No, no se paga. No se paga. No se paga. O sea, la parte que no se controversia no se paga. No, no se paga. Eso lo dejamos para la liquidación. Y si en la liquidación se mantiene la controversia, y ahí nos iremos a arbitrar. No, porque justamente está en controversia. O sea, se generaría interés si es que me lo hubiesen reconocido. Y ahí miren lo que dice, lo elabora el contratista y el supervisor el último día de cada periodo previsto en las bases. Supóngase que el plazo de ejecución de obras se ha iniciado el 25 de mayo. ¿Cuándo presento mi primera valorización? El plazo de ejecución de la obra se ha iniciado el 25 de mayo. ¿Cuándo van a presentar su primera valorización? ¿El 30? ¿El 3 de mayo? ¿O 31? Miren lo que dice la ley. Dice periodo. Por lo tanto, debería ser el 25 de junio. Sin embargo, ya por una práctica antigua, la primera se lleva a fin de mes para que todos los demás sea a fin de mes. Y yo creo que para hacer eso debería pactarse así en las bases. La primera valorización se presentará a fin de mes y las demás ya en el periodo mensual. Porque miren, la ley no dice así, ¿eh? La ley dice en el periodo pactado. Si hemos pactado periodo mensual, entiéndase de fecha a fecha. Claro, eso significaría una gran ventaja para la entidad. Porque imagínense, si se inició el 10, yo tendría que presentar el 10. La entidad tiene hasta fin de mes del otro mes para pagar. Con lo cual ya sería pues casi 2 meses que me deberían, ¿no? Y no sería ilegalmente. Entonces, pero claro, en la práctica nos hemos acostumbrado a que la primera valorización sea a fin de mes y de ahí, bueno, no le hagan recordar mejor a la entidad que siga practicando.
Se presenta la entidad, bueno, las valorizaciones mensuales, cuenta con 5 días para aprobarla y la entidad para pagar el último mes. ¿Y qué pasa si no paga? Intereses legales. ¿Cuánto? ¿El que les cobra Saga, Ripley? Interés legal. ¿Dónde encuentran ese dato? En la SBS. Es más, la SBS tiene un macro, tiene ahí un aplicativo, perdón, donde ya te da el monto acumulado del mes que debiste pagar y del que te has demorado, y ahí está la formulita también. Esta es una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro. También pueden resolver el contrato por falta de pago. Con la ley anterior bastaba una y con esa le podía resolver en función de la opinión del OCE. Con la ley actual te deben deber 3 valorizaciones. Y la tercera le haces un apercibimiento, le das 10 días para que te pague, por lo menos esa. Y si no te paga, no le resuelves, sino paralizas la obra. O sea, con la ley anterior no había esa norma. Pero sí se puede resolver incluso por falta de una. Pero ¿cuándo se puede paralizar? Ahora sí la ley ha establecido. Y si la entidad me debe 3 valorizaciones, le ha advertido que me pague por lo menos una, le doy 10 días y no me paga, entonces paralizo la obra por falta de pago. Mucho tiempo, señor. Y ahí está respecto de las discrepancias, ¿no? 5% del monto del contrato actualizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre contrato original y contrato actualizado? Contrato actualizado va a incluir ya los adicionales, ¿no? Modificaciones posibles al contrato de obra. Adicionales y reducciones, ampliaciones de plazos, cesión de posición contractual de derechos y otras. Ampliación de plazo. Esta figura es muy delicada para los funcionarios públicos, porque si le dan una ampliación de plazo al contratista que no correspondía, ¿de qué se libra el contratista? De la penalidad. Y en obras, esas penalidades son cuantiosas, porque puede ser 10%, una obra de 10 millones, imagínense. Penalidad de 1 millón. Y además el contratista cobra por esa ampliación de plazo. Entonces, ¿cuándo se otorga una ampliación de plazo? Ahí dice, por causas no imputables al contratista. Entiéndase, caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué es caso fortuito y fuerza mayor? ¿Han usado esas palabras ustedes? No han llegado a su trabajo. ¿Por qué no han venido a trabajar? Caso fortuito. ¿Pero qué es? A ver, a partir de ahora, a ver si se acuerdan. Yo tengo un amigo que un día viene y me dice que quiere llamarse caso fortuito y fuerza mayor. Y cuando le pregunto por qué, me dice por 3 razones. Me dice es que soy extraordinario, soy imprevisible y además irresistible. Así que ustedes mismos pueden considerarse como tales. Miren, esas 3 características hacen que un evento sea caso fortuito o fuerza mayor. Extraordinario, imprevisible e irresistible. Por ejemplo, una huelga, pues, será fuerza mayor, es extraordinario, ¿sí? Por lo normal que estén trabajando, ¿no es cierto? Será imprevisible, pues cuando firmamos el contrato, ¿qué posibilidades había de prever que en esa fecha va a haber una huelga? Irresistible, cuando quieres entrar, te agarran a palazos. Entonces se cumplen las 3 causales o las 3 causas y por lo tanto hay causal de ampliación de plazo. Una lluvia, la lluvia torrencial, ¿será causal de ampliación de plazo? ¿Es la lluvia o los efectos de la lluvia? Yo he visto, por ejemplo, una ampliación de plazo que se discutió en una vía que estaban construyendo en San Martín, y la sustentación de la contratista era que después de la lluvia que se había producido, entonces el índice de humedad, que lo decía en el suelo, era de 6, no me acuerdo, y de acuerdo a una norma técnica decían que no se puede usar asfalto o echar asfalto cuando la humedad supere ese índice. Por lo tanto, dicen, no he podido trabajar y como consecuencia me debes dar una ampliación de plazo. Alguien ha dicho, por lluvia, ¿pueden servir los registros de Senami? Pero resulta que la estación de Senami está a 10 kilómetros de la obra.
Cuando trabajen en carreteras grandes, es mejor tener su propia, a veces un propio pluviómetro, para poder acreditar que efectivamente hubo una lluvia y no me dejó trabajar, porque en esos montes, esas obras tan grandes, ya los pagos también son considerables, y las entidades van a tratar en lo posible de no aprobar las ampliaciones de plazo. Ahora dice que si se aprueba toda prestación adicional genera ampliación de plazo o no. ¿Cuál es el requisito? Además, que haya la causal, que se afecte la ruta crítica. Es fundamental. Si no hay afectación de la ruta crítica, no hay ampliación de plazo. Así haya causal. ¿Qué pasa si el contratista está súper adelantado? Y luego hay una paralización de 3 días. Luego verificamos y todavía le sobra plazo. No hay ampliación, ¿no es cierto? Entonces, la condición indispensable es la afectación de la ruta crítica. Ahora miren, esta causal se ha adicionado. Dice que cuando es a precios unitarios y existan mayores metrados para ejecutar, es causal de ampliación de plazo. Por supuesto, con las condiciones que hemos hablado, que se afecte el calendario de ejecución. Procedimiento: sigue la anotación del cuaderno de obra, que el contratista formalice su pedido en los 15 días siguientes, donde, ¿a quién se presenta? Al supervisor o al inspector. ¿Y qué pasa si el supervisor no viene? ¿Dónde presento mi solicitud? ¿A la entidad? Claro, o sea, se supone que como ahora me notifican quién es, pues yo puedo exigir a la entidad que me diga dónde es su domicilio, y me iré y notificaré notarialmente y dejaré pues ahí la solicitud. Si es inspector, en cambio, lo puedo notificar en mesa de partes de la entidad. ¿Por qué? Porque se entiende que es un trabajador de la entidad, y a los trabajadores de una entidad se los puede notificar en su lugar de trabajo sin ningún problema. Y ha habido ocasiones en las que el contratista ha presentado su solicitud de ampliación de plazo en la mesa de partes de la entidad. ¿Qué debe hacer la entidad con esa solicitud? El OCE tiene una opinión bien radical, dice que lo guarde por ahí. Yo creo que por impulso de oficio, la entidad debería entregarlo al supervisor. Pero el supervisor lo dará por recibida, o sea, para efectos de los 15 días, cuando le entreguen a él. ¿Qué pasa si el contratista lo entregaba el día 15 a la entidad? Y la entidad lo entrega ya el día 17 al supervisor. Ya estará extemporáneo. Entonces no hay que confundirse, porque podríamos perder la oportunidad de una ampliación de plazo. Aquí ha habido cambios. Con la ley anterior, el supervisor tenía ¿cuántos días para emitir su opinión? 7. Calendario. Ahora son 5 días hábiles. La entidad tenía 14 días calendario para sacar su resolución. Ahora tiene 10 días hábiles. En el fondo, es casi lo mismo. ¿Dónde ha cambiado? Con la ley anterior, yo presentaba mi solicitud de ampliación de plazo. El supervisor se pronunciaba, pero la entidad no sacaba su resolución. Se aprobaba a mi favor en los términos que yo había presentado. Miren lo que dice ahora la ley. Dice: si no hay pronunciamiento de la entidad, pero sí hay opinión del supervisor, la opinión del supervisor se convierte en la resolución. Si yo presenté mi solicitud de ampliación de plazo, el supervisor dijo improcedente, y luego la entidad no dijo nada. ¿Cuál es el resultado? Improcedente. En cambio, si no hay pronunciamiento ni del supervisor ni de la entidad, entonces ahí se aprueba la solicitud en los términos que yo he presentado mi solicitud. Bien. En el momento que el inspector o supervisor emite su opinión, debe comunicar en ese caso al contratista. ¿No? Justamente eso ya, lo que usted se acaba de dar cuenta, pero se va a prestar pues para muchas cosas. Es decir, el supervisor emite su opinión el día 5 nomás, y después la entidad se olvida de hacer su resolución, y el último día lo llama y dice cambia tu opinión. Tú le estabas dando 60 días, dale 5, ¿no? Porque eso se va a convertir en la resolución. Yo ya no tengo que sacar resolución, tú cambias. Ya eso ya se va a prestar. O sea, hay esa controversia ya de lo que se acaba de dar cuenta el ingeniero, ¿no? Pero no le avisa él al contratista.
le avisa a la entidad, le notifica a la entidad su informe, su opinión. Ahora, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo el día lunes tengo que notificar como entidad mi resolución? Y el lunes es el último día. Y resulta que ha habido entidades, que había contratistas que hacían. Habían leído la Ley de Procedimiento Administrativo General, y la Ley de Procedimiento Administrativo General decía que si yo voy a notificarte un documento y no te encuentro, no lo puedes dejar bajo puerta, sino te tengo que dejar un aviso. Vine, no te encontré, vuelvo mañana. Si no te encuentro, te lo va a dejar bajo puerta. Entonces el contratista sabía que le van a notificar la ampliación de plazo. Además, su red de contactos en la entidad le había preguntado: ¿y cómo está saliendo la resolución? Improcedente. Esa es otra de las cualidades de los buenos contratistas, ¿no? La red de contactos, fundamental. Es en el sector público o privado, donde sea. Entonces, como sabe que y le dice: ¿y cuándo me van a notificar? Bueno, tú sabes, siempre notificamos el último día, ¿no? Entonces, ¿qué hace el contratista? Cierra su puerta y pone un letrero grandazo, dice: no se atiende por duelo. Se ir a la playa. Vas a notificarle el último día, no está, pues. Le dejas bajo puerta y al otro día presenta su carta y dice: muchas gracias, ya está aprobado mi plazo. Le preguntaron al OCE, le dice: ¿es verdad? El OCE dijo no. La Ley de Procedimiento Administrativo General no es aplicable a contratos. Entonces, ¿qué norma es aplicable? Código Civil o la Ley del Notariado. Por lo tanto, las entidades notifican, si notifican con notario el último día, que el notario no encuentra a nadie y él dice que lo dejó bajo puerta, ya está notificado el contratista. Por último, las entidades que están haciendo en la actualidad están incluyendo una cláusula en su contrato, dice: las notificaciones de ampliación de plazo y liquidación se notificará a un correo electrónico. Y el contratista, una vez que firma eso, ya lo autorizó. Cuando estén las bases, ¿no? Claro, las bases son el contrato, ¿no? ¿Perdón? No, el supervisor no, porque esa es su decisión de la entidad. O sea, la entidad es la que notifica al contratista. Al supervisor no. Bueno, al supervisor le entregará, pues, para que verifique el calendario actualizado y todo lo demás. Pero no es que el supervisor tiene que notificarlo o anotar, lo anota, eso no causa ningún efecto. O sea, ¿qué pasa si no le ha notificado al contratista y el supervisor anota: hoy día salió la resolución? Bueno, el contratista dirá: pues a mí no me ha llegado, ¿no? Igualito, para mí no está aprobado. O sea, no conozco y por lo tanto está ampliado el plazo. No. Y además, ¿dónde se debe notificar? Eso también ha ocurrido, que por ejemplo el contratista era de otra región, mientras para sus coordinaciones había alquilado una oficina en la ciudad de la obra, y la entidad le dice: ¿te pueden notificar ahí verbalmente? Claro, usted no, somos amigos. Ahí ya han notificado. Pero cuando le han llegado las resoluciones donde no le amplían el plazo, entonces, ¿sabe qué? Debiste notificarme en mi región. ¿En dónde se notifica? En la dirección que aparece en el encabezado del contrato. Cualquier otra no vale, a menos que por escrito el contratista me haya dicho: notifícame a este otro lugar. Y por eso ha perdido varias entidades ya de zona de plazo. Por ejemplo, la entidad no le respondió en su debido momento al contratista, ¿no? Se le pasó de responderle la consulta de ampliación de plazo. Queda consentida si tenemos... Así es. Por eso, con la norma actual, ¿cómo va a ser? Si el supervisor se pronuncia y la entidad no saca resolución a los 15 días hábiles, entonces, ¿cuál es el resultado? La opinión del del supervisor. Pero si ni el supervisor ni la entidad han opinado nada, no han sacado nada, entonces se aprueba la solicitud bajo los términos solicitados. Por supuesto, eso va a ser aplicable a los contratos convocados con la ley anterior. Con los contratos que están en vigencia, sigue aplicándose la ley antigua y los procedimientos anteriores, ¿no? La recepción de un documento por el residente de obra que representa al contratista es legal. No. Si es algo que demostraran que lo ha recibido en el domicilio.
O sea, yo me voy a notificar al domicilio del contratista y ahí está su residente, pues, ¿no? Y él me lo recibe y lo firma. Entonces, ahí sí vale. Pero si como contratista yo demuestro que le has notificado a mi residente y cuando se pueda preguntar algo a la entidad, entonces no tiene valor. O sea, las notificaciones deben ser en el domicilio, no a la mano, ¿no? El hecho de que a veces va un trabajador de la empresa, va a la municipalidad, eso ya, hermanito, y gracias que has venido por acá, de una vez firma. ¿Y cómo demuestras que no le notificaste en su domicilio? Porque él dice, mira, él es un ingeniero, él trabaja para él. Resulta que esa notificación fue pues un día lunes. Y la fecha de la resolución también es de ese día. Hoy dice, pero mi domicilio está en Arequipa. ¿Y cómo hiciste para llegar? Pero cuando postula o cualquier cosa podría no decir una declaración jurada en una oficina, en una dirección, ahí se puede... No, tendría que decir, notifícame ahí. Pero si solamente yo presento, digo, estos son mis datos, acá voy a poner un domicilio. O sea, la regla es que, y eso lo establece el Código Civil, las opiniones del OCE, dice, las notificaciones derivadas del contrato se hacen al domicilio declarado en el contrato, salvo que haya sido modificado a pedido expreso del contratista. O que sí, pero sí, por ejemplo, ahora ya están pactando dentro del contrato notificaciones electrónicas, ¿no? Con lo cual ahí sí la situación es más fácil para las entidades, ¿no? Bien. Adicional por un monto X y la entidad no entrega por un monto menor y esa resolución no lo saca y lo entrega después de 15 días. ¿Qué tiempo tengo yo para apelar esa resolución? No hay tiempo, como vamos a ver ahorita. Bueno, después de las ampliaciones, ahorita vemos los adicionales. Las ampliaciones de plazo, una vez aprobadas, consecuencia, un nuevo calendario actualizado. Y miren, ahora los contratistas están contentos porque le van a pagar gastos generales y costos directos. ¿Qué costo directo puede cobrar el contratista por ampliación de plazo? Mano de obra, pues. Está paralizada la obra, pero ahí todos mis trabajadores no los he despedido, está en su planilla, pagan. Maquinaria, yo alquilo por mes independientemente que trabaje o no, ahí está mi contrato, mi factura, paga. Cuando paralizan la obra se menciona de una paralización total. Igualito. Igual. Dice, debes pagarle los costos directos y gastos generales que acredite el contratista. Y eso es fácil acreditar planillas, ¿no? Claro, si ya la obra está paralizada, pues 2 meses, 3 meses ya no tendría sentido, pero si lo he paralizado por una semana, yo podría decir, ¿por qué tengo que despedir esta semana a mi personal? O sea, al final, miren, todo está sujeto a demostración aprobada, ¿no? No, ya, o sea, claro, yo sí podría, ¿no? Yo podría solicitarlo, pero ya también razonablemente uno puede decir, oye, pero ¿y por qué pues tienes planillas si ya nadie está trabajando, ¿no es cierto? Además, él podría decir, no, pero yo no lo puedo despedir a mis trabajadores de construcción civil. Construcción civil no tiene contratos permanentes, ¿no es cierto? La propia ley de construcción civil dice que son contratos temporales. Así que, o sea, eso entiéndase pues en plazos cortos, ¿no? 5 días, 6 días de paralización, entonces yo no he querido despedir a mi personal, pues después no puedo encontrarlos también con esas cualidades y por lo tanto pago. ¿Se puede renunciar a los mayores gastos generales? Bueno, el OCE ya ha sacado varias opiniones, dice sí se puede, pero después que lo hayas reconocido. La resolución número 1, apruebe 60 días, reconozcase los mayores gastos generales y al día siguiente el contratista dice no quiero el pago, renuncio. Entonces esas son las reglas de la renuncia a los mayores gastos generales. La otra es que lo lleves a un centro de conciliación y le digas, mira, vamos a firmar un acta de conciliación, yo te doy la ampliación de plazo y tú renuncias a los mayores gastos generales en esta misma acta. Y eso también vale, pero lean bien porque ha habido un caso que ha ganado el contratista igual, porque en el acta decía, la parte que ya correspondía al contratista dice, a pedido de la entidad renuncio a los mayores gastos generales. Entonces luego eso lo llevó a arbitraje y dice, ahí está, pues, me está proporcionando para que renuncie, ¿no? Ahí está demostrado. Y miren, en el acta sí quedó, no se dio cuenta pues el procurador y quedó redactado en esos términos, ¿no?
Justamente porque el OCE ha sacado sus opiniones y ha dicho que no vale las renuncias anticipadas por dos razones. Una, dice no puedes renunciar a lo que no sabes, a lo que no tienes. Y en segundo lugar, la única manera de que renuncies libremente es que ya lo tengas. Si no, siempre hay la posibilidad de que te estén coaccionando, ¿no? ¿Qué pasa si la entidad saca su resolución? Artículo 1, amplíese el plazo. Artículo 2, no se pagarán gastos generales. Esa segunda parte no tiene valor. Bueno, y después hay que actualizar los calendarios. Prestaciones adicionales. ¿Qué es una prestación adicional? Está definido en el reglamento, dice que son los metrados o las prestaciones no incluidas en el expediente, en las bases o en el contrato, pero que son indispensables para que el contrato principal logre su finalidad. Y también da lugar a un presupuesto adicional, ¿eh? O sea, si yo te hago un deductivo, te apruebo un adicional, pero eso no genera un pago adicional, ¿será adicional o no? Parece un trabalenguas, ¿no? Mire, un contratista ha hecho un colegio. En ese colegio había una partida para hacer el cerramiento de las piscinas. Debía hacerlo con vidrio templado. Luego dicen, oye, pero el vidrio siempre es riesgoso porque acá van a estar los escolares, se puede romper y puede causar un problema. Mejor porque no lo cambiamos por policarbonato. Bueno, el contratista dice, depende, cuesta un poquito más, pero no hay problema. Entonces la entidad le manda un documento, pero no de resolución, sino un memorando. Entonces le dice, te autorizo a cambiar el vidrio templado por policarbonato, pero el costo no va a variar, va a ser el mismo. Entonces el contratista lo ha hecho y ya era lo último que tenía que hacer. En su valorización, en su liquidación lo ha presentado y la entidad no le quiere pagar, son como 300.000 soles. Le dice, más bien, dice, por si acaso ya aprobé el deductivo por 200.000 y como no lo has hecho no te pago. Oye, pero si yo le he hecho con otro material, sí, pero debió haber una resolución. Pero ya en el arbitraje, cuando se ha presentado el arbitraje, la entidad, justamente por la definición, ha reconocido que no se trató de un adicional, porque si bien hubo un deductivo de toda la partida de vidrio templado reemplazado por una de policarbonato, pero el costo es igualito, no hay presupuesto adicional y como consecuencia propiamente no se llama adicional. Todavía no ha salido el laudo, pero entonces el adicional es partidas no incluidas, pero además debe generar un presupuesto adicional. Este es el presupuesto adicional, ¿no? Ahora, ¿cómo se pagan? 15% por propia entidad, más de eso la Contraloría, y si es 50% el costo, entonces se resuelve el contrato. Ahora, ¿se pueden ejecutar adicionales mientras está tramitándose? Bueno, si lo hacen, es bajo responsabilidad, porque a veces la entidad dice, no seas, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Sigue trabajando, hace el adicional, después que lo hace ya no te paga, dice, porque no se pagan lo que ya se hizo. ¿Es lo mismo un deductivo vinculante que una reducción de obra? ¿Qué es un deductivo vinculante? Es cuando se reemplaza una partida por otra para el mismo fin, ¿no? Esa pared está todo de ladrillo, pero queremos que sea ladrillo y ventana. Entonces quitamos la partida de todo ladrillo y la reemplazamos por la otra, pero para la misma finalidad. Ahí dice, ahí sí se hace se suma el presupuesto adicional, pero se resta del deductivo. ¿Y cuándo hay reducciones? ¿Y hasta cuánto se puede aprobar una reducción? En obra de saneamiento es muy frecuente, ¿no? Están haciendo cambio de tuberías y encuentran en el kilómetro tal que hay 3 kilómetros de tubería que ha sido cambiado el año pasado. Entonces el contratista pregunta, dice, ¿lo cambio? Y la entidad dice, no, pues la tubería recién está. Entonces la entidad saca una resolución y aprueba una reducción de obra. ¿Hasta por cuánto? Hasta por el 25%. Se puede aprobar reducción. ¿Tiene derecho el contratista a pedir una indemnización por ello? No. Hay prestaciones adicionales cuando la obra es a suma alzada. Hay opiniones del OCE que dice solo si es que se han modificado planos y especificaciones técnicas. No hay reducciones
ni hay adicionales por mayores o menores metrados. Si hay menores metrados, el contratista se va contento. Si hay mayores metrados, la entidad es la que va a pagar menos. Y en precios unitarios por mayores metrados, esto ya ha sido precisado con la ley actual, dice si hay adicionales, y es más, miren, no se requiere una resolución para su ejecución, sino para el pago. Pero alguien ha dicho es muy riesgoso, lo ejecuto y después la entidad es que no tiene plata. O sea, la ley está redactada así, dice, el adicional en precios unitarios para ejecutar los mayores metrados solo requiere resolución para el pago. Pero ahí está el riesgo del contratista. Lo trabajo y después la entidad me sale con el cuento que no tiene plata. Ahora, procedimiento del adicional. ¿Cómo es? Tradicionalmente uno entiende que el adicional debe pedirlo el contratista. Es más, algunos contratistas lo piden y adjuntan el expediente ya. Pero legalmente eso es incorrecto. Lo que hace el contratista, esto es, hace una consulta. Mira aquí este edificio, tú dices que lo haga con 10 columnas, yo digo que estén con 15, porque el estructuralista dice que no va a resistir. O por ejemplo, tú dices que aquí no se necesita una partida de entibado, tú dices que es suelo firme, pero sin embargo la prueba demuestra otra cosa. ¿Qué hago? O sea, no es que él ya presente el adicional, es una consulta. Y como consecuencia de esa consulta es que el supervisor expresa su conformidad y le avisa a la entidad. Dice, efectivamente aquí falta una prestación adicional. Si la entidad está de acuerdo, entonces la entidad decide elaborar el expediente del adicional. El contratista está tranquilo esperando. Con la ley actual dice quién debe hacer el adicional. La ley actual dice lo puede hacer la entidad con sus propios profesionales. Lo puede hacer la entidad contratando ingenieros o consultores externos, o le puede encargar al supervisor como una prestación adicional. La ley actual dice que el contratista ya no hace la prestación adicional. La anterior más bien le prohibían al supervisor. Ahora le permiten al supervisor y ya no se le permite al contratista. El contratista se limita a hacer, por lo tanto, su consulta. Y después la entidad ya hace todo el trámite. De modo tal que, pero ¿y qué pasa si para mí la consulta que he hecho, cuando ya me notifican la resolución con el adicional, igual sigue faltando? Entonces lo que yo haré es una nueva consulta. Digo, mira, yo te dije que faltaban 5 columnas y tú me dices 2 nomás. ¿Quieres que lo haga con 2? Así como les conté del Ministerio Público, fírmame un documento que será tu responsabilidad. Yo lo hago, yo lo sigo trabajando bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, esas son las reglas ahora de las prestaciones adicionales. No debería ejecutarse nunca una prestación adicional mientras no me haya notificado la entidad la resolución y me entregue el expediente del adicional completamente terminado y aprobado. Esos son los plazos y procedimientos que lo pueden ustedes leer. Por supuesto, si me aprueban un adicional, el contratista tiene derecho a ¿qué? Tiene obligación de ¿qué? De aumentar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Esto, si supera ya el 15%, hay que pedirle pues a Contraloría que se pronuncie, ¿no? Si es una emergencia, para el pago. ¿Qué se llama una cesión de derechos? Yo ejecuto la obra, presento mi factura, me dan mi conformidad, presento mi factura, pero le digo a la entidad que no me pague, que no lo transfiere el dinero a mi cuenta, sino a de otra persona. ¿Me ha permitido eso? Sí. Porque es mi dinero. O sea, yo ya cumplí con la obra, ya hice, pero no quiero que me pagues. ¿Por qué lo hacían eso los contratistas? Porque SUNAT había pedido a los bancos que le paguen todas sus cuentas. El SUNAT ya se ha enterado, ahora le dice a la entidad, ya ni siquiera lo pagas al banco, tú encárgate de retener ese monto, ¿no? Así que ahora ya es... Pero sí ha habido otros casos en los que el contratista no tiene plata, por ejemplo, y se asocia con una ferretería. Entonces la ferretería le dice, mira, si yo voy a poner todo el material de construcción, es más, yo estoy sacando la carta fianza, entonces yo también quiero asegurarme que me pagues, ¿no?
entonces cédeme el derecho de pago y eso se le notifica a la entidad. Por supuesto, la entidad tiene que coordinar con el OCE para efectos de cambiar el nombre del pago, porque el OCE por defecto jala del registro de proveedores y del SEASA. Otras modificaciones, miren, esto es genérico, esto está en la ley actual. No dice que es por causas distintas, adicionales, reducciones y ampliaciones, posteriores a la firma del contrato, que no sea culpa de las partes y que sea indispensable para que la obra se acabe a tiempo. Y da a entender que puede ser modificaciones de precio. No es adicional, pero sí permite modificaciones de precio. Y si eso ocurriera, dice que el titular de la entidad lo tiene que aprobar. Eso tiene que ver con el principio que se acuerda que dijimos en un momento de equidad. ¿Qué pasa si de repente, pues, como consecuencia de la ejecución de la obra ha habido costos mayores que sin ser adicionales, pero me está afectando tremendamente a mí? Entonces, en esos casos yo podría plantear esa modificación. De la recepción y liquidación, no ha habido ya, aquí sí no hay modificaciones, salvo la comisión de recepción que ya no lo integra el supervisor o el inspector. Y lo demás se mantiene igualito, ¿no? El residente que anote en el cuaderno, el el supervisor en 7 días dice que sí. Si fuera correcto, se forma la comisión y luego la comisión no recibe la obra en 20 días. En total, ¿cuántos días son? 32 días. Muchos de esos plazos han utilizado muchos contratistas para acabar la obra, ¿no? No hay números, ¿no? Miren, ahora dice que los integrantes mínimos de la comisión es representante de la entidad de profesión ingeniero o arquitecto. Ese es el único requisito. Después ya la entidad podrá poner más profesionales, más personas, dependiendo del tipo de obra. Por ejemplo, cuando son hospitales ponen a veces médicos incluso para que formen la comisión, ¿no? Ahora el contratista, la comisión de recepción debe esperar los 20 días para recibir la obra o no. Puede recibir al día siguiente, ¿no? El otro día estuve dictando un curso en Tingo María y en la clase un ingeniero me dice, tengo que esperar los 20 días porque ahí el jefe de obra me ha dicho que espere los 20 días. No, le digo, puedes ir mañana, ya se entregó el contratista. Y cuando le digo por qué, me dice, mira, esa es la obra. Y la obra pues le faltaba puertas, los baños estaban a medio acabar, o sea, están esperando los 20 días para terminar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el supervisor ha dicho que sí, yo me voy y efectivamente le falta todavía poner las puertas? ¿Le puedo hacer una observación o le digo que no está terminada la obra y le aplico penalidad? ¿Qué dice? Debió tener recién la pintura, bueno, la pintura ya está la base, todo, pero le falta la última mano. ¿Le hago una observación o digo que la obra no está acabada y lo penalizo? No está terminada, no se recibe la obra. La comisión hace un acta y dice la obra no está acabada, por lo tanto no hay observaciones, empieza a correr la penalidad. ¿Cuándo se hace observaciones entonces? O sea, la obra tiene que estar terminada, pero de repente pues el terracero se ha fisurado, ¿no? Cuando se seca a veces se fisura, bueno, pues ya cúralo y pinta. Ha llovido tanto en la noche que a veces se ha ensuciado pues la pintura, limpia. Pero miren, la obra tiene que estar acabada. O sea, ese plazo para hacer observaciones no es para que acabe la obra. No es que no, que le faltó todavía pintar, ya te doy 15 días, pinta pues. Si eso lo chapan a ustedes después, contra los días se los va a cobrar, ¿eh? Si ha habido penalidad, tú no lo has puesto, devuelve tú. Devuelve 100.000, 200.000, 500.000, en obra las penalidades son muy altas, ¿no? ¿El residente es parte de la comisión o no? Nunca, ¿no? Bueno, los procedimientos siguen igual, ¿no? No ha variado esto. Y en la liquidación, tampoco. Ya el formato de la liquidación, los colores ahí que no se ven nada. El contratista lo presenta 60 días de entidad. ¿Qué debe hacer la entidad cuando recibe la liquidación? 3 cosas. La prueba, la observa o hace otra. ¿En qué casos debe hacer otra liquidación? Cuando le da la gana.
No, eso lo presenta en la entidad. No, el supervisor, bien. Supervisor ya no existe, ya, pues para esta fecha ya no hay supervisor. El supervisor, ¿cuándo acabó su trabajo? Cuando se dio conformidad a la obra. Que después la hayan contratado para que ayude en la liquidación, pero ahí ya no es supervisor, ahí ya es un profesional encargado de hacer la liquidación. Por eso la liquidación siempre se presenta en mesa de partes de la entidad. Pero digo, la entidad caprichosamente puede decirme, tú, el contratista, le presenta una liquidación ahí completa y sabe que no me sirve, lo voto y te hago otra. Que no se ha sacado una opinión, dice, que la entidad debe elaborar otra liquidación cuando la del contratista es sumamente deficiente, no se puede identificar sus contenidos. Entonces, en razón de eso, en base a qué le voy a hacer una observación. O sea, tu liquidación es tan mala que no hay forma de hacerte observaciones, tengo que hacer otra. Pero tampoco es arbitrario que la entidad desconozca la liquidación porque le haga gana y haga otra. Ahora, hay entidades que han devuelto la liquidación, de ¿sabe qué? No me gusta, está mal preparada, te la devuelvo. No se les ocurra, lo mismo en ampliaciones de plazo, ¿eh? Hay supervisores que han recibido la ampliación de plazo, la han observado y la han devuelto. El contratista está contento, deja que pase el plazo. El supervisor no debe hacer observaciones, nada. Si lo presenta mal, sin sustento, saca su opinión, dice improcedente. O sea, no hay observaciones en ampliaciones de plazo, y en este caso de la liquidación, entonces también no debe devolverse. Simplemente se hacen las observaciones o si no se elabora otra. Bueno, si lo observa, entonces le comunica al contratista, el contratista se puede ratificar. Si se ratifica, entonces hay controversia. En caso contrario, ya se aprueba pues, la liquidación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le notifico al contratista con 10 observaciones y el contratista no dice ni pivo en los 15 días? Se aprueba la liquidación con las observaciones, ¿no? ¿Y qué pasaría en el siguiente caso? Miren, cuando se resuelve el contrato de obra. Un contratista resolvió el contrato de obra, hicieron la constatación física notarial, luego elaboró la liquidación, lo presentó a la entidad y la entidad lo consideró extemporánea a pesar de que no estaba. Digo, téngase por no presentada la liquidación del contratista y apruébese la que yo acabo de elaborar. En la que presentó el contratista, la entidad le debía 1 millón. Y en la que elaboró la entidad, el contratista debía 1 millón. Hay una diferencia de 2 millones total, ¿no? Y el asunto es que ninguno se fueron a arbitraje respecto de sus correspondientes liquidaciones. Y se ha quedado en stand-by. ¿Y ahora quién gana? El contratista erróneamente pidió el arbitraje en la Cámara de Comercio de su ciudad. Y la Cámara de Comercio pues se demoró un tiempo, le notificó al contratista y a la entidad, y la entidad contestó, dijo, a ver, ¿en qué parte del contrato dice que la Cámara de Comercio se iba a ocupar del arbitraje? Era ad hoc, debiste pedirme a mí. Pero si ahorita me lo pides, ya es extemporáneo. Entonces, lo que ahí ha ido el contratista ha dicho, ¿sabe qué? En realidad yo no me voy por las observaciones de la liquidación, sino yo quiero que ya esté aprobada. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo o el tecnicismo que está usando el contratista? Y ahí viene la pregunta también. Cuando se resuelve un contrato de obra, el contratista o la entidad, quien fuere, se lleva a cabo el inventario. ¿A partir de cuándo se cuentan los 60 días para elaborar la liquidación? ¿Desde que se elaboró el inventario o desde cuándo? La entidad ha considerado desde que se elaboró el inventario. De ahí ha contado 60 días. Pero el contratista ha tomado otra fecha. ¿Cuál sería esa otra fecha? Claro, el contratista ha dicho, yo tenía 15 días, o sea, tú o yo teníamos 15 días para arbitraje. Recién a partir de esa fecha, que nadie fue al arbitraje, la resolución ha quedado consentida. Antes no había plazo para la liquidación. Y entonces, de ese tecnicismo se está aprovechando el contratista, porque le dice, tú debiste pronunciarte en mi liquidación. Y sin embargo, la entidad que ha dicho, como es extemporánea, yo ya no lo reviso. Ni lo apruebo, ni lo reviso, ni lo observo, ni nada. Sino que ahora me compete hacer mi propia
liquidación. Y de eso se está valiendo el contratista. Dice, por lo tanto, mi liquidación está consentida. Y si está consentida, yo estoy yéndome al arbitraje no para discutir su contenido, sino para que me pague. Y la entidad parece que ya contrató sus abogados, sus asesores, ya lo ha llamado al contratista, le dice, vamos a conciliar. Porque ahí le está en esa liquidación le ha incluido 500.000 soles de daños y perjuicios sin sustento, ¿no? Entonces la entidad creo que le está diciendo, mira, renuncia a esos 500.000, conciliemos, y el resto ya, bueno, el $500.000 te lo pago, ¿no? Pero miren, a veces por cuestiones tan simples de cómputos de plazos, uno termina perdiendo o afectándose tremendamente. ¿Por qué? La entidad, ¿cuándo tiene derecho a elaborar la liquidación? Cuando hasta el día 60, después de consentido la resolución o de recibida la obra, el contratista no presenta nada. A partir del día 61 ya le corresponde a la entidad elaborar la suya propia. ¿Quién paga ese costo de la liquidación? Que elabora la entidad. Se lo va a cobrar al contratista y lo va a incluir pues en la liquidación. ¿Se puede hacer una liquidación sin entrega de, o sea, sin que la entidad haya recepcionado la obra? Miren las circunstancias que se da, cambio de gobierno, cambio de alcalde. Entonces, la comisión que debió recepcionar esa obra, como ya le llegó diciembre, se fue. Dijo, no, que le al siguiente forme su comité y recepcione. Pero ya había un comité. Forman otro comité, el otro comité no lo conozco porque ya hay otra razón. En esos líos internos, se ha pasado ya como 8 meses en que se recepcione la obra. El contratista ha agarrado y ha presentado su liquidación. ¿Es válida esa liquidación? No es válida, así quedará consentida, lo lleva a arbitraje y el árbitro lo va a desconocer. Pero miren, ha habido otra situación más particular, es decir, la comisión se fue, verificaron la obra y levantaron un acta y le hicieron 10 observaciones. Levantó las 10 observaciones y el supervisor da su conformidad, dice, están levantadas las supervisiones, pero la comisión nunca se volvió a reunir. Entonces el contratista ha presentado su liquidación, la entidad no ha dicho nada y luego ha pedido que esté consentida la liquidación. Lo ha llevado a arbitraje y ha ganado, pero también ha sido por la particularidad de la obra, era una obra eléctrica. Entonces cuando él se fue a arbitraje demostró, uno, que la comisión se reunió y recibió la obra, le hizo observaciones, 10 observaciones, la levantó y el supervisor dijo que están levantadas. Por lo tanto, lo único que faltaba era pues un papel, ¿no es cierto? Pero claro, la entidad decía, la ley dice que si no está recibida la obra, no hay liquidación. Pero ¿qué demostró el contratista? Como era una obra eléctrica, la municipalidad la cedió la entregó al concesionario. Es más, lo inauguraron con una fiesta todavía, tenía los videos, y además el concesionario a partir de ahí empezó a cobrar. Entonces, más allá que faltó finalmente el acta, el árbitro dijo de todos los hechos demostrados, lo cierto que esa obra fue terminada, fue recibida y por lo tanto la liquidación sí era posible ya presentarlo más allá del papelito. Pero si nunca se reunió la comisión, ahí sí no hay recepción, ¿no? Y por último, ya, la responsabilidad de la intervención económica, por si acaso de mi experiencia nunca funciona, lo pueden aplicar, pero es casi una agonía adicional al contratista. Y aplicación de penalidades, resolución de contrato, ejecución de garantía. ¿Cuándo se ejecuta la garantía? De fiel cumplimiento. Cuando no se renueva, por cierto, pero ahí el dinero todavía es del contratista. Pero cuando le resuelven el contrato al contratista y este no va a arbitraje, o va a arbitraje y pierde, entonces se ejecuta la garantía y es para la entidad. Y por supuesto la sanción que aplica el tribunal. Esto lo pasamos. Un poquito quiero hablar sobre las solución de controversias. Lo que pasa, creo que en esta tela a las 8 lo van a votar a la 1. Para otro auditorio nos podemos quedar un poco más. Entonces, la solución de controversias, ¿qué novedades ha habido? Una, la conciliación. Con la ley anterior, la conciliación, las entidades, así de arranque,
lo votaban, nadie conciliaba. Entonces la norma actual establece que para que la entidad no llegue a un acuerdo conciliatorio, bajo responsabilidad del titular de la entidad, tiene que haber un informe técnico legal en la que se evalúe el costo-beneficio de no conciliar, los riesgos que implica el arbitraje. Entonces, si analizaste todos esos datos y has concluido que no vale la pena conciliar, recién puedes irte a arbitraje. Porque ha habido muchísimos casos de arbitraje que en realidad no valía la pena, y lo único que hemos estado contentos hemos sido los árbitros, ¿no? Porque igual nosotros cobramos a pesar que no haya controversia. Imagínense, yo pedí una ampliación de plazo, con la ley anterior, la entidad no se pronunció. La ley dice que está aprobada, y la entidad no quería reconocerle. ¿Qué controversia va a haber ahí? Por las puras se iban a un arbitraje, y eso además impedía la liquidación, y eso generaba daños y perjuicios, y el contratista pues cobraba todo eso, causándole un perjuicio inútil al Estado. Entonces ahora la conciliación tiene que estar debidamente sustentada para no aceptar el acuerdo conciliatorio. También se ha modificado el plazo. Con la ley anterior era 15, ahora 30. Con la ley anterior el pago también estaba sujeto a plazo de caducidad, ahora ya no está. Porque ¿qué entidad pagaba en 15 días? Si no cobrabas en 15 días podías perder el derecho de pago. Entonces lo han sacado también. Y lo que se ha creado ahora es esta nueva figura. La Junta de Resolución de Disputas. El arbitraje, ¿por quién está? El tribunal arbitral, ¿por quién está formado? El presidente y abogado. Árbitro único, abogado. La Junta es al inverso. Si es uno, es ingeniero o arquitecto. Si son tres, el presidente será ingeniero o arquitecto y además especializado en el tipo de obra. ¿Cuál es la finalidad de esta junta? Prevenir el conflicto. Es decir, hacemos una consulta al proyectista y el proyectista se ratifica en su diseño incorrecto. Entonces le hacemos una consulta a este señor. Miren, a él lo nombramos juntos con el contrato. Cuando se firma el contrato también se forma esta junta. Entonces le hacemos la consulta y él evalúa, puede hacer pericias y llega a la conclusión de que esté equivocado el proyectista. Entonces ya para qué vamos a ir a arbitraje, vamos a ir a pelear si ya sabemos en qué sentido se va a resolver. Esto es también una creación, no sé si propiamente chilena, pero que le ha dado muy buenos resultados. En Chile al implementarse eso dice que el arbitraje por cuestiones técnicas se ha reducido a su mínima expresión, porque la mayoría de casos el Estado lo pierde porque en realidad tenía que perderlo, o sea, la ampliación de plazo ya estaba dado, o el adicional tenía que hacerse, en fin. Ahora, ¿qué pasa si yo pido o hago una consulta que genera un adicional y la entidad me lo niega? ¿Dónde puedo reclamar? No se puede reclamar en arbitraje ni en conciliación, hay que ir al Poder Judicial. ¿Qué pasa si yo soy arriesgado? La entidad me niega el adicional, yo lo ejecuto y después le quiero cobrar en la liquidación. Con la ley anterior lo hacían, enriquecimiento sin causa. La ley actual ya lo cerró. Dice, no puedes cobrar en conciliación o arbitraje pagos derivados de adicionales que no te lo aprobaron o no fue materia de resolución. Entonces ya no hay forma de cobrar por conciliación o arbitraje adicional. Ahora, ¿qué pasa si la entidad aprueba un adicional y el contratista no quiere? ¿Puede hacer eso el contratista? Los adicionales son decisiones unilaterales de la entidad. La entidad lo impone al contratista, no se puede negar, o sea, no es negociable. La entidad saca su resolución, ejecútame el adicional. No lo puede negar. En suma alzada, ¿cuánto es el costo del adicional? Precios del expediente, en precios unitarios, los que yo oferté. Y si no hay, nos ponemos de acuerdo. Eso digo, ¿qué pasa si no se pone de acuerdo en el precio? Eso es lo único que podría contratista no hacerlo. Pero digamos, la controversia tendría que ser en base a ¿qué? A precios de mercado, ¿no es cierto? Pues claro, yo podría conseguir unas cotizaciones y la entidad consigue otras. ¿Qué hacemos ahí? Ahí la ley no ha establecido nada. Podríamos, no sé, pues llegar a una conciliación, pero fíjese, ahí la entidad como que tiene la sartén por el mango, por la entidad si ella lo que resuelve no es materia de arbitraje
no es materia de conciliación. Y ir al Poder Judicial ya es mucho tiempo, ¿no? Miren, hemos hecho un repaso sobre las principales modificaciones, haciendo también énfasis en los principales de las normas que ya vienen existiendo por varios tiempos. Yo espero haber transmitido algo de los conocimientos, también les agradezco por las consultas y en realidad gracias por haber estado este día y haber soportado las 8 horas intensas, maratónicas de este curso. Entonces espero pues estar con ustedes otra vez. Muchas gracias de nuevo.